Buongiorno mundo, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a otro episodio del podcast de Una familia por el mundo. Ahí va la intro. Hola. Una familia por el mundo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los tiempos de adaptación al nuevo país después de haber emigrado. De cuánto tiempo te toma adaptarte justamente al nuevo país. Y hemos tomado en cuenta algunos parámetros según la experiencia que nosotros hemos vivido para poder contarles un poco y que tal vez puedan tomar nota y que les ayude a ustedes en su proceso migratorio. Hoy estamos juntos. Saluda a la gente. Hola, gente. Así que, como verán, estamos mimetizados y nos hemos vestido igual. No porque nos amemos un montón, sino porque nada, trabajamos en el mismo lugar y nos parece un poco curioso también que estemos así vestidos. Bueno, más que nada queríamos empezar hablando sobre el tema de adaptación al nuevo país y la demora que puedes llegar a tener, digamos, en adaptarte al nuevo país o el tiempo que te va a tomar según algunos parámetros, y el primero que por lo menos yo quería compartirles es el tema idioma. El idioma es súper importante para el nuevo país a donde vas a ir y puede que el idioma haga que te tome más o menos tiempo adaptarte justamente a ese país. Un ejemplo con esto es con respecto a nuestra experiencia en Italia, que nosotros nos fuimos sabiendo muy poco italiano. Yo nada, realmente. Claro. Tuvimos 3 clases sueltas con una profesora que nos ayudó un poco a ver qué cosas decir en el aeropuerto cuando llegáramos, o si teníamos que tomar el bus que nos llevaba luego a Abruzzo. Pero básicamente nada, yo había estudiado italiano cuando era chica y lo comprendía, pero no lo podía hablar. Entonces una cosa es comprender y hasta ahí, y otra cosa es poder comunicarte, que ya ahí es muy diferente. Y con respecto a esto, tal vez a mí, por más de que luego empezamos con clases de italiano estando ya en Italia, y eso, dato importante, si pueden conseguir en algún comune donde vayan el idioma de forma gratuita, que sé que lo hay solamente que averiguar según a dónde vayan, los va a ayudar un montón. Yo no fui tan constante, Pablo sí, y no sé qué tanto te ayudó a la adaptación al país. A ver, una vez que estábamos en Italia, lógicamente esa necesidad de saber el idioma estuvo mucho más latente. Ya siempre antes de viajar estaba el tema de que hay que saber el idioma del país a donde vas porque es una necesidad grande. Bueno, nosotros nos fuimos, llegamos a Italia y yo no había tenido el tiempo de empezar a estudiar italiano, así que estando en Italia, digamos, la necesidad fue muy, muy grande. Y bueno, en base a mi experiencia con estudiar y aprender, empecé a estudiar por mi propia cuenta italiano. Me sirvió mucho escuchar audios, buscaba podcasts justamente en italiano y empezamos con estas clases que se ofrecían ahí donde estábamos en Cremona a través de una asociación, que eran clases, bueno, no eran literalmente gratuitas porque había que pagar como un cierto dinero al año, pero era una cosa ridícula, o sea, era muy, muy económico. Y bueno, empecé lógicamente a entender y a poder poco a poco hablar, y eso me ayudó muchísimo a tener más contacto justamente con lo que era realmente Italia, porque también estábamos en contacto con gente, pero algunos otros argentinos, gente de España o que más o menos hablaban español, gente de México. Entonces, digamos, para los vínculos es como que se podía seguir manteniendo el hablar en español, pero si uno quiere realmente adaptarse, que es el tema de lo que estamos hablando, al lugar, es imprescindible el idioma. Y bueno, también a mí me sirvió mucho cuando empecé a trabajar manejando una traffic para
una asociación que prestaba el servicio para una escuela, para llevar niños a la escuela. Ahí bueno, estaba en contacto con otros italianos y lógicamente ahí empezó ya a hacerme mucho más fluida la escucha y poco a poco empezar a poder hablar en italiano también. Pero bueno, todo esto fue un proceso de largos meses, no sé, por lo menos 4 y diría 6 meses. Sí, tal vez un poco más. Con respecto al trabajo, a mí también. Algo que yo hice para poder adaptarme un poco más rápido al trabajo y a entender también los conceptos básicos que tienen que ver al trabajo que yo iba a hacer fue... Yo trabajé en un restaurante. Bueno, hice muchos trabajos en Italia, pero uno, el más grande y el último, fue en un restaurante grande. Y claro, hay muchas cosas que no comprendía. Entonces, un día me llevé una carta del restaurante a casa y me puse a traducir palabra por palabra para entender bien qué es lo que decía y qué es lo que debía preparar yo en la cocina, porque si no tampoco iba a saber qué tenía que preparar, porque yo estaba dentro de la cocina cocinando. Y eso me sirvió un montón. Y el otro día encontré una libretita donde tenía toda la traducción y la llevaba conmigo a todos lados, cosa de que si en algún momento leía algo del menú para poder prepararlo y no lo comprendía, tenía ahí el machete a mano para poder ayudarme justamente. Es verdad que yo lo sentí un poco más fluido y como que lo sentía natural, sobre todo porque en mi casa cuando yo era pequeña se hablaba italiano, entonces lo sentía como familiar. Pero con respecto a tiempo, eso es muy subjetivo porque básicamente depende de tu propia experiencia, la apertura que tengas para poder aprender ese idioma y desenvolverte luego a través del idioma en el lugar. Otra cosa que también es que realmente el tiempo es muy subjetivo y según la experiencia de cada uno, pero otro punto que habíamos hablado es justamente la parte cultural. Y esto tiene que ver un poco con el idioma, ¿no? Si vos estás pensando que te vas a ir a hacer exactamente las mismas cosas que hacías en tu país con respecto a, no sé, cómo te manejas en la calle, cómo te relacionas con la gente, tu forma de mirar también lo que hay afuera, tal vez te va a costar más adaptarte en tiempo que si estás abierto a las experiencias que te brinda el lugar o por lo menos empezar a seguir tal vez un poco de las tradiciones que hay en el lugar como para poder adaptarte a ese espacio. Yo creo que si vos vas como argentino, por ejemplo, a hacer argentineadas, vamos a decirlo así, pues te va a costar mucho más adaptarte. A mí me costó con España, también tienen cosas muy diferentes, pero me gustan los dos. Y tal vez por las experiencias me siento un poco más ahora parte del mundo y no tan parte de Argentina solamente como tal. No sé cómo te sentís vos con respecto a las costumbres y lo que se hace en los diferentes espacios de Italia, España, donde hemos estado. A ver, yo realmente con ese tema quizás soy un poco particular porque considero que no soy de tener muchas costumbres arraigadas a mí. Por ejemplo, lo que era en Argentina, las típicas costumbres argentinas realmente yo nunca las sentí muy propias. Entonces, en cierto sentido, no es que me cuesta. Quizás como que tengo sí mis propias costumbres y en realidad en donde esté puedo hacer que digamos el entorno se adapte un poco a esas costumbres mías, digamos a rasgo general. Pero más allá de eso, bueno, sí hay algunas cosas como por ejemplo el tema de que acá en España se come más tarde, digamos. Por ejemplo, el almuerzo es más tarde, la cena también, inclusive a la mañana hay locales, hay negocios que abren tarde, o sea, 9:30, 10 de la mañana, y para mí eso sí, no lo considero cómodo, práctico, porque a mí me gusta empezar el día temprano y poder salir y hacer cosas y bueno, eso es algo que, a ver, es como que uno se tiene que acostumbrar en cierto modo o aprender que las cosas son así y no te queda otra.
Pero bueno, en ese sentido sí es una cuestión de adaptación y de ver quizá cómo las propias costumbres pueden, en cierto modo, complementarse con las costumbres del lugar y buscarle la vuelta. Tal cual, tal cual. Yo en mi caso, a ver, por ejemplo, yo bailé mucho tiempo folclore. A mí el folclore argentino me encanta, me parece hermoso musicalmente, en la danza, en las tradiciones, tal vez no tanto en la parte alimenticia, porque nosotros no comemos carne, pero la tradición igual de decir, bueno, juntarte a comer un asado, por más de que no lo tuviéramos tan arraigado nosotros en nuestra familia, y hablo en nuestra familia, nosotros tres, este núcleo, porque obviamente los abuelos sí lo tienen súper arraigado y lo vivíamos. Tal vez como que solo por el hecho de decir, bueno, te juntás a comer un asado, aunque sea de verduras, te hace a veces sentirte como en casa, pero también como adaptarte a que aquí la tradición es otra, te hace sentir también parte de ese lugar. Y según qué tanta apertura tengas para poder hacerlo, yo creo que es lo que te va a ofrecer como un tiempo más veloz para poder adaptarte y que tu duelo migratorio también no sea tan fuerte, porque eso también es real. O sea, cuando uno se muda, sea de país, de provincia, de casa, termina siendo un duelo porque se tiene que readaptar y esa readaptación lleva tiempo y nada, tomarla con cariño, aceptación y conciencia sobre todo, creo que puede hacer que tu proceso migratorio sea un poco más veloz. ¿Cuánto tiempo? A ver si decimos tiempo. ¿Cuánto tiempo crees que una persona necesita para adaptarse al nuevo lugar? No, es totalmente relativo. Un número. Depende de muchos factores, pero a ver, realmente para sentirte parte entre una cosa y otra como promedio diría quizá unos 6 meses. ¿Tampoco? Wow. Sí, es como promedio, claro. Quizá para algunos menos, para otros puede ser mucho más. Claro. Sí. Yo por mi parte creo que fue muy rápido porque me gusta vivir experiencias de otros lugares. Siempre me gusta estar buscando cosas nuevas. Pero bueno, en tiempo para una persona que esté como muy arraigada con sus costumbres dentro, yo creo que un poco más. Un año, más o menos. No en mi caso, pero yo creo que puede llegar a ser para el general. Bueno, como contaba en el primer episodio del podcast, que si todavía no lo han escuchado, se los vamos a dejar linkeado para que lo puedan ir a ver y escuchar. Estos podcasts van a ir transcurriéndose sobre todo en el auto, que es cuando nosotros tenemos tiempo, básicamente, porque queremos seguir contándoles la experiencia y que puedan ustedes ir tomando nota, a ver si les sirve. Genial. Entonces, como ya hemos llegado al trabajo, los vamos a saludar. Les agradecemos por estar ahí. Si están en YouTube, por favor, pulgar arriba, ayúdennos a crecer y ayúdennos a que esta información le pueda llegar a más personas. Si están en Spotify, nos pueden seguir. Si están en las otras plataformas y este podcast alcanza a estar en las otras plataformas pronto, pues también nos pueden seguir y nos pueden apoyar de muchos modos. Se los vamos a dejar todos en la descripción. Gracias por estar del otro lado y nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.